Bueno, al examen número 12, o sea, el penúltimo examen. Dice, esto dice. La respuesta es eso bien digo, por lo Para siguiente. ofrecerle palpitaciones, dolor en el pecho. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima, palpitaciones, desmayos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea y vómito, palpitaciones, dolor en el pecho. De las víctimas manifestar. De los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran entre los signos y generadores de anafres, calentadores. Intoxicación por monóxido de carbono sucede cuando la víctima por monóxido no. La intoxicación por monóxido de carbono sucede cuando la víctima inhala gases provenientes de anafres, calentadores, estufas y generadores eléctricos. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, debilidad, desmayos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea y vómito, Náuseas. palpitaciones, dolor en el pecho. Entonces es náuseas. Ya, plaguicida, ya. Se evalúa, se usan los elementos de protección personal, se evalúa el estado de alerta, o sea, se valora, se activa el sistema médico de urgencia, se realiza la evaluación primaria, o sea, se le presta los primeros auxilios. Plaguicida, ¿cierto? Está bien, como lo dije yo. Así digo como lo Cubrebocas ordeno y yo. guantes. Diatosis por plaguicida. Adicionalmente, Ahora, se retira del ambiente y se coloca en una posición cómoda. Ah, no, no. No, sí está bien. Ya. ¿Cuál es un producto doméstico que tiene la capacidad de producir una intoxicación? Sus acústica, pasta de dientes, un juego bucal. Eso mismo. Eh, Con el pH de la víctima. La exposición sin protección hacia productos domésticos como blanqueadores, jabones y sosa cáustica produce intoxicaciones al interactuar con el pH de la víctima. ahí está la respuesta. Entonces, sosa cáustica. ¿De qué depende? Sí, ¿de qué depende la severidad de intoxicación por alcohol? Selecciona dos opciones: exposición y radiación, concentración, coloración, concentración y exposición. No, irradiación. Sí, alcohol. Intoxicación por alcohol. La intoxicación por alcohol sucede cuando la víctima consume productos comunes que tienen altas concentraciones de alcoholes tóxicos, como anticongelantes, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para respirar y limpiaparabrisas. Productos comunes que Entonces, tienen altas concentración. concentraciones de alcoholes tóxicos, como anticongelante por alcohol. La intoxicación por alcohol sucede cuando la víctima consume productos comunes que tienen altas concentraciones de alcoholes tóxicos, como anticongelantes, Ya, es concentración, sí. Concentración. líquido de frenos, cuando la víctima consume productos comunes que tienen altas concentraciones de alcoholes tóxicos, como anticongelantes. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, dolor de cabeza,
visión borrosa, dificultad para respirar. El tiempo de inicio, su duración y severidad depende de la cantidad, concentración y tiempo de exposición al alcohol. Para ofrecerle primero Ahí está la respuesta, exposición. Entonces es exposición, concentración. Ya, la pregunta 5, ¿cuál es un síntoma de intoxicación por alcohol? Dolor de cabeza, de pecho, espalda, dolor. primeros auxilios a la víctima, concentración y tiempo de... El tiempo de inicio se encuentran entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para respirar. Dolor de cabeza es la opción A. A la pregunta 5. Otra vez el monóxido de carbono. Esto se evalúa los implementos. ¿Dónde están? Acá están. Se activa y Temente a la víctima de que se broncoaspire en caso ahí está la respuesta. ¿Sí? Tú. Se coloca en una posición cómoda. ¿Cuál es un síntoma de intoxicación por plaguicida que se utilizan en el campo? Hipoglucemia, visión borrosa, convulsiones en el campo. Finalmente, Convulsiones. determina cuáles son ponerse sin protección a plaguicidas produce intoxicaciones. Dependiendo del tipo de plaguicida que se utilice, los signos y síntomas suelen variar. Los plaguicidas que se utilizan en el campo inducen temblores, convulsiones, sudoración, salivación, dificultad para respirar, náusea y vómito y diarrea. Entonces, convulsiones. ¿Cuál es un síntoma de intoxicación por medicamentos? Dolor cervical, lumbar, abdominal. Dolor o presión en el pecho. Lógico. Dolor abdominal. Sí. Estos pueden variar dependiendo del tipo de medicamento y de la cantidad que consumió. Dolor abdominal. Estos pueden variar dependiendo del tipo de medicamento y de la cantidad que consumió. Ya, está claro. Abdominal. Selecciona dos signos o síntomas que se pueden presentar en una persona que se intoxicó con productos domésticos. Dolor de garganta al pasar saliva. ¿Serían esos dos? domésticos como blanqueadores, intoxicaciones al interactuar. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran dificultad para respirar, quemaduras en la boca, náusea y vómito, dolor de garganta, dolor al pasar saliva, dolor en el pecho, dolor abdominal. Entonces, A y B. Porque dice dolor al respirar. Náusea y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran dificultad para respirar, Y está bien. La respuesta 10 sería seleccionar dos signos o síntomas que se pueden presentar en una persona que se intoxicó con dióxido de carbono. Pero es la misma. estufas y generadores, cansancio, distinta. debilidad, desmayos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea y vómito, palpitaciones, dolor en el pecho. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima. Entonces, palpitaciones y dolor de cabeza, ¿cómo se escuchó? Esa es la respuesta 10.
Vamos allá. Ay, 9 de... Ay. Bueno, vamos al intento 2. Ya, segundo intento. Vamos allá. ¿Cuál es un síntoma de intoxicación por plaguicida que se utiliza en casa? Eh, 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 si no me equivoco era ese. Aérea, observa si respira, trasladación cómoda. Si la víctima respire, en caso de que vomite. Adicionalmente, de urgencias. Llama a intoxicaciones. Variar. Los plaguicidas que se utilizan, temblor y vacío en la casa producen dificultad para respirar, náusea y vómito, aliento con olor a pescado, incremento en la frecuencia cardíaca y dolor abdominal. Para ofrecerle primeros auxilios a la víctima que se Y entonces, dolor abdominal. Uno, dos. ¿Qué dice? Medicamentos. Ya está bien. Presión en el pecho, abdomen y piernas con 6 y 7. Está bien. 6 y 7. Ya, ¿a través de qué vía se produce una intoxicación por monóxido de carbono? Inhalación, ingestión, inyección. Y se inhala. Eso es sentido común. Entre los signos y síntomas que pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, calentadores por monóxido de carbono. Sucede cuando la víctima inhala gases provenientes de... Ya dijo inhala gases. Inhalación. ¿Cuál es el objetivo de colocar en posición de recuperación a una persona que se intoxicó por con medicamento? Permitir que se mantenga su temperatura. No. Ver que se eso mismo y facilitarle no. respira, lateralízala para reducir el riesgo de que se broncoaspire en caso de que vomite. Listo. Se escuchó bien. Era la B. ¿Cuál es un síntoma de intoxicación por alcohol? Dolor de pecho, de cabeza. De cabeza. Por alcohol sucede cuando la víctima consume productos comunes que tienen altas concentraciones de alcoholes tóxicos, como anticongelantes, líquido de fresas. Pueden manifestar las víctimas se encuentran cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para respirar. El tiempo Ya, dolor de cabeza. Selecciona dos ejemplos de minerales que pueden intoxicar al ser humano. Cianuro y el mercurio, según esto. Arsénico, cianuro y el mercurio. Listo. Selecciona dos signos o síntomas que se pueden presentar en una persona que se intoxicó con plaguicida en casa. Aliento de pescado y dificultad para respirar, ¿verdad? ¿Qué? Las que se intoxicó plaguicidas. con plaguicidas, convulsiones, y vómito y diarrea. Los plaguicidas de duración, campo y síntomas suelen variar. Los plaguicidas que se utilizan en el campo y respirar producen dificultad para respirar, náusea y vómito, aliento con olor a pescado,
incremento en la frecuencia cardíaca y dolor abdominal. Para ofrecerle primero Entonces será dificultad de respirar y eso. Nada. Porque en ningún lado aparece dolor en el pecho. Plaguicida ya. Esto va acá. Esto va aquí. Esto va acá. Así. Y esto va acá. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué cosa? Plaguicida. Acá en posición de recuperación. Retirar del ambiente. Se intoxicó. Era así, un así, ¿no? insecticida o plaguicida Plaguicida, contaminado. ¿verdad? Colócala en Ahí. una posición. Un insecticida o plaguicida contaminado. Colócala en una posición. Se retira del ambiente y se coloca en posición, ¿verdad? Listo. ¿Cuál es un síntoma de intoxicación por productos domésticos? Dificultad para coordinar del equilibrio para respirar, ¿verdad? Doméstico, ¿dónde está el doméstico? La exposición sin protección Acá. hacia protestas al manifestar las víctimas se encuentran dificultad para respirar, quemaduras en la boca, náusea y vómito, dolor de Ya, garganta, dolor al pasar saliva, dolor en el pecho, dolor abdominal. ya. Aparece dolor abdominal. Ya, ninguno de esos es. Solo lo sé. ¿Qué dice alcohol? ¿Qué decía el alcohol? Se evalúa. ¿Dónde está evaluar? Evaluar, evaluar. Acá. Después se utiliza. Después se valora. Después se activa. Ajá. Y titiri. Y Que titiri. vomite, no le des La líquido. intoxicación por alcohol. ¿Dónde era? Acá era. Ya. Ya. Ahí está. Están los 6 pasos. Listo, listo, listo. Vamos a chequear. Chequeo. Chequeo, chequeo. Listo. 10 de 10. 10 de 10. En el segundo intento. Bueno. Mi avance va en el 92 porque me lo indica aquí. Y nos vemos en el último examen. ¡A por ello!